Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mientras se va enganchando más gente, aprovecho para arrancar con los agradecimientos. Gracias a Emanuel Mancini, que nos está acá haciendo toda la parte técnica de la transmisión del Zoom al vivo de Instagram. Antes que nada, felicitaciones a todos los trabajos seleccionados. Queremos agradecer al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, al Colegio de Arquitectos de Rosario, a todo el equipo de jurado conformado por el arquitecto Humberto Nuccini, el arquitecto Gerardo Caballero, la arquitecta Agustina González Cid y el arquitecto Francisco Quijano. Queremos también agradecer a Andrés Jau como coordinador de la Comisión de Salud. Ellos nos pusieron a disposición información para realizar los anexos de las bases. Estamos acá presentes el arquitecto Gerardo Caballero, un representante de cada trabajo seleccionado, y quien les habla, Celeste Garafa, en representación del equipo de jóvenes arquitectos del Colegio de Arquitectos de Rosario. Bueno, lo que vamos a hacer es, luego de esta breve introducción, cada uno de los representantes va a contar su propuesta y vamos a concluir con una reflexión a cargo del jurado. Y bueno, estamos ahí abiertos a ir respondiendo las preguntas y las inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Creemos que la arquitectura no cura, pero sí puede cambiar formas de vivir y modos de habitar. Es por eso que con el grupo de jóvenes, cuando arrancó todo el tema de la pandemia y del aislamiento, nos empezamos a preguntar cómo podríamos contribuir a través de nuestra disciplina y de nuestra formación a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo tanto a nivel local como a nivel global. Es por ello que redactamos las bases de esta convocatoria para un centro de aislamiento de emergencia, invitando a estudiantes de arquitectura, a arquitectas y arquitectos a que reflexionen sobre esta temática. El fin de esta convocatoria fue generar un banco de ideas, un gran abanico de ideas proyectuales y de reflexiones, las cuales se van a poner a disposición de distintos entes gubernamentales. Recibimos 40 trabajos, de los cuales creemos que cada uno de ellos hizo hincapié en algunas de las cuestiones que estaban en las bases. Y bueno, lo que hizo el jurado fue agrupar los trabajos en distintas categorías y distinguir algunos dentro de cada una de ellas. En las categorías están aquellos dispositivos en espacios existentes, es decir, esos box que se montan dentro de edificios, por ejemplo, públicos ya existentes, de grandes naves que se pueden poner a disposición para esta emergencia. Dispositivos en espacios abiertos, que son aquellos módulos sanitarios que se implantan al aire libre y que pueden ser de pequeña escala o a veces por su repetición forman una gran nave o un gran hospital. Bueno, también se distinguieron distintos trabajos por los conceptos que manejaban, por la innovación en el uso de materiales o distintas cuestiones. También hubo algunos trabajos que generaban una nueva propuesta urbana, nuevos frentes urbanos, y bueno, también se distinguieron aquellos trabajos los cuales tenían un buen planteo de la función sanitaria. Y bueno, ahora vamos a seguir con cada uno de la exposición de cada uno de los trabajos. Las distintas categorías que les acabo de mencionar, con los integrantes de cada equipo.
Y bueno, arrancamos con la categoría 1, que son los dispositivos en espacios existentes. Y le paso la palabra al arquitecto Federico Pellegrini. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijo Celeste, mi propuesta es una propuesta pensada para espacios interiores, espacios existentes, y que pretende dar respuesta o poder dar una solución o abastecer a pacientes del tipo 2 y 3, o sea, pacientes que pueden llegar a necesitar un respirador. Precisamente porque, dada la complejidad del servicio para atender este tipo de pacientes, es que creo yo que se puede generar un colapso en el sistema de salud. Por eso me interesé específicamente en este punto. Las características del módulo, lo que yo propongo es un módulo que tiene dos características principales. La primera es que es un módulo plegable, con lo que precisamente lo que se busca es que sea un módulo fácil de guardar, fácil de trasladar, y que también, al ser abierto, lo que genera es la aislación física de los pacientes. Lo que vemos acá es la segunda cualidad del módulo, que es vinculable. Esto significa que se puede generar una cadena modular, como vemos abajo a la izquierda, una cadena modular donde a través del vínculo de estos módulos se puede generar un sistema eléctrico y un sistema de oxígeno alimentado por fuentes externas que pueden dar suministro a los artefactos que se necesitan precisamente para atender a estos pacientes. En este caso lo que vemos es una planta o un posible esquema de hospital montado sobre un estacionamiento, ya que el módulo fue diseñado en base al tamaño de un auto estacionado, porque creo que, por ejemplo, el estacionamiento de un hospital tiene la ventaja de que puede utilizar el personal médico del hospital y las instalaciones, ya que en caso de crisis como la que estamos puede ser un déficit. Y además el estacionamiento propone un esquema de corredores, sectores donde se pueden ubicar las camas y señalización ya propia del lugar que puede servir para un esquema hospitalario. En la siguiente diapositiva lo que vemos es una implantación en otro lugar que puede no ser un hospital, como puede ser una nave industrial, puede ser colegios, puede ser estaciones de ómnibus, bueno, cualquier otro lugar, edificios gubernamentales. Y bueno, última cosa que me gustaría contar rápidamente es la materialidad que fue pensada para poder ser resuelta con mano de obra local, ya que es un gabinete de aluminio y aberturas de aluminio con policarbonato, para tratar de hacerlo lo más liviano posible y fácil de construir. Vamos con la categoría 2, el arquitecto Hugo Rolandi. Este es lo que se ha presentado es un sistema modular, o sea que dispone de varias piezas, y está pensado como un primer efector de salud. O sea, primer efector de salud sería lo que es la asistencia primaria, ¿cierto? Que es la recepción de los pacientes y toda una sucesión de locales vinculados por un pasillo, donde se podría hacer la observación. Pensando fundamentalmente de que este tipo de pandemia colapsa un poco los hospitales, o los hospitales o los establecimientos ya tienen todo su equipamiento como para este tipo de cosas. En este sistema está conformado por un módulo de recepción tipo enfermería con un módulo armable, ¿cierto? De acero inoxidable, tanque de agua y demás, para poder ubicarlo en cualquier tipo de terreno. Tiene patas de tipo telescópica, lo que hace a su nivelación. O sea, los módulos es esto que estamos viendo ahí arriba, son trasladados por un camión, tiene una apertura tipo libro, o sea, en donde se nivelan las patas y después se elevan los tensores, que es lo que sostiene la cubierta de techo. A la derecha vemos el módulo que se adosa, construido también con paneles de poliuretano,
y revestido por acero inoxidable. Y lo que estamos viendo abajo es el módulo conector. Esto, lo que se ha buscado con este proyecto es tener la suficiente versatilidad como para que sea ampliable en lo que uno desee, ¿cierto? Se va colocando una pieza conectándola con otra. Para este proyecto se han tomado ciertos parámetros. Ante todo quiero también agradecer al equipo que está conformado por la arquitecta Cristaldi y la arquitecta Luciana Prieto. Y más el trabajo interdisciplinario que se realizó con médicos y demás. O sea, hemos tratado de hacer algo con materiales locales de fácil adquisición, no hay nada que necesite matricería y demás. O sea, hemos pensado siempre en la velocidad de montaje. Cada módulo de esto, por ejemplo, un módulo de observación con capacidad para 2 camas, se puede armar en aproximadamente 15 minutos. No se necesitan herramientas, no va nada clavado, no se necesitan cosas específicas para propender al armado de todo esto. Aparte, otra de las cosas también, otro parámetro que se adoptó fue el hecho de que una vez terminada la coyuntura o el acontecimiento, se pueda ser reutilizable. O sea, mantenerlo a este tipo de edificio y demás no es muy problemático y sirve para otro tipo de cosas fundamentalmente pensadas en coyunturas como la que estamos viviendo hoy. Otra que son estructuras muy livianas, o sea, el local este para las 2 camas como observación, estamos hablando de aproximadamente 60 kilos, es muy fácil de trasladar, crear espacios que sean higienizables y lavables, o sea, estos son pisos de chapa, o sea, se puede limpiar con hipoclorito, se puede higienizar perfectamente, lo mismo que las telas. Tienen ventilación e iluminación propia cada parte del conjunto, y es más o menos, se puede agrandar o achicar en la medida que se requiera. Es importante, por ahí lo hablamos ayer con la gente del colegio, el tema, por ejemplo, de cárceles, de lugares que por ahí tienen una cancha de fútbol, se puede armar un complejo como este sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos con la categoría 2B, dispositivos en espacios abiertos. Hola, buenas tardes. Bueno, soy parte de un equipo de 3 arquitectos, el arquitecto Juan Manuel Sabanela y Agustín Ferrero. Los 3 pertenecemos a un espacio académico de la Universidad Nacional de Rosario. Planteamos justamente estos 3 arquitectos en 3 minutos, bajo 3 conceptos, para poder contar nuestra idea. El primero de ellos tiene que ver con la resolución material y lógica de la propuesta. El segundo de ellos con la adaptabilidad a la contingencia, y el tercero con la búsqueda espacial cualitativa. Específicamente partimos de una relación entre el número de camas y el personal de asistencia, como para poder determinar este módulo. Este módulo sanitario básico está configurado por estructuras semejantes, estructuras metálicas, modulares, que se pueden armar en fábrica y terminar de montar con estructuras intermedias, 7 en total, en el sitio. Específicamente cuentan con apoyos que generan la posibilidad de adaptación a los territorios y la posibilidad de tratamiento en solado, en plano de piso, y la resolución de pieles y cubierta, están planteados con paneles preconformados de montaje rápido. Específicamente la construcción en seco vino a dar resolución a esta particularidad, y este panel es el que configura el sistema modular que tiene todo este elemento primario. La idea de crecimiento a partir de este módulo lo fuimos planteando como una posibilidad de crecimiento ordenado, donde la configuración
deja como resultantes espacios abiertos intermedios controlados que generan posibilidad de ámbitos de uso adicional y a su vez le otorgan la dinámica para que estos ámbitos, estos pabellones, guarden la relación de diferentes usos posibles, tales como aulas, talleres, comedores de campaña. Específicamente nos basamos, y como elemento crucial, en la calidad de este espacio, en el bienestar psicofísico-emocional del paciente, teniendo en cuenta un ámbito de camas, un ámbito de servicio, y el corredor de comunicación con un ancho terapéutico de 2 metros, como para generar espacios de interacción y de espacios de permanencia para los pacientes, articulados prioritariamente por estos pulmones, estos espacios verdes dotados de vegetación que generan la entrada de luz natural, la ventilación cruzada y la posibilidad de corrernos del ámbito de aislamiento al cual estamos tratando de potenciar a partir de esta cualidad espacial. Los espacios resultantes entre los módulos otorgan la posibilidad de ser ámbitos que generen más expansión y una calidad espacial propicia. El material que usamos cuenta con condiciones de acondicionamiento y asepsia, y esto refuerza la condición de adaptabilidad y flexibilidad de usos. Buenísimo. Bueno, vamos ahora con la categoría 2C, dispositivos en espacios abiertos, y los dejo con el arquitecto Leandro Esbarra de La Plata. Bueno, muchas gracias, Celeste. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en representación del equipo, conformado por Julián Ciancio y Emanuel Santillán, y quien les habla. Cuando se presentó la convocatoria, nos propusimos, en primer lugar, dar un espacio a la reflexión sobre el tema e intentar hacer una especie de síntesis de aquellos puntos que nos resultaban interesantes resaltar en el marco de esta pandemia. Por eso, lejos de dar alguna respuesta específica, nuestro proyecto va a intentar instalar el debate sobre los nuevos modos de estancia o estadía sanitaria en el acto de permanecer aislado durante una cantidad de tiempo determinada. Este acto de aislamiento pone en una condición de vulnerabilidad psicológica al paciente, por eso que el diseño de estos módulos de permanencia son claves para el desarrollo de su estadía y sobre todo su diagnóstico y su convivencia con el personal médico. Es desde la mirada del paciente como foco del problema para su recuperación que queremos reivindicar este acto de estar aislado como en casa, percibiendo esa atmósfera hogareña, no solo desde lo formal, sino desde el poder percibir el afuera como un acto de libertad visual más allá de su aislamiento. Este concepto de hogar, para hacer la aclaración, está referido a la idea de resguardo o de habitáculo, de cobijo. Bueno, el módulo sanitario se divide en 2 submódulos, se ve ahí en la planta. Por un lado el de la habitación, posible contener dos camas separadas mediante una especie de cerramiento cortina, y por el otro lado está el corredor, lo consideramos un corredor médico y sanitario, que van a estar articulados por una pieza de unidad de apoyo o soporte sanitario que contiene los espacios de guardado necesarios para insumos o higiene correspondiente hacia los médicos. Estos 2 espacios, a modo de carpa o tienda, van a estar envueltos por una especie de membrana translúcida que va a permitir el ingreso de la luz filtrada, digamos, a todos los espacios, y es lo que va a determinar una imagen nocturna de referencia en el ámbito en que se inserta. Bueno, las caras laterales de este módulo van a ser como los espacios de soporte estructurales y ciegos, y son los que van a vincular con el resto de los módulos para crear diferentes sistemas. La propuesta intenta acercar a la condición de flexibilidad, crecimiento y adaptabilidad que sugerida, digamos, en este concepto de sistematización del módulo
diferentes agrupamientos. La decisión de un módulo sanitario con cubierta propia hace que estos nuevos planteos de zoning, que son los que están puestos ahí en la imagen, funcionen de forma independiente, conectados entre sí, o hacia otras estructuras edilicias simultáneamente. Bueno, y para cerrar, dejamos como este interrogante, que refiere un poco a esa imagen, a ese render de ahí arriba. ¿Serán estos centros de aislamiento de emergencia los que determinen o den lugar a estas nuevas imágenes de la ciudad? Es un poco la pregunta que queda abierta. Continuamos con la categoría 3, innovación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Manuel. Hicimos este trabajo de auditoría del arquitecto Gastón Chávez y mía. Un poco el primer interrogante o la primera reflexión que nos brindó la situación fue un poco cómo va a cambiar el paradigma de la arquitectura hospitalaria a la hora de proyectarla, debido a una situación esta como la pandemia, ya que claramente, digamos, los espacios que estamos diseñando hoy en día no prevén una situación como la que estamos viviendo. Y un poco mediante ese interrogante fue nosotros que nos propusimos, como al exigirle esa reformulación a la arquitectura hospitalaria, era la de reformular lo que era el container tradicional para situaciones de emergencia. Nosotros nos hicimos unas autoexigencias, entre ellas que sea un objeto único, que sea un objeto independiente, fácilmente transportable, de fácil armado, manipulable, que permita una distinta intensidad y variedad de usos, al mismo tiempo que permitiera una implantación tanto interior como exterior. Después, una vez planteado como esas autoexigencias, en un momento nos surgió un interrogante de mediante qué operación podíamos lograr el mayor volumen teniendo la menor superficie o volumen de transporte. Entonces empezamos un poco a lo que sería a investigar artículos de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, descubríamos que a partir de un punto uno podía generar un plano, como es el caso, por ejemplo, de una sombrilla, que yo la abro y genero una cubierta, o el caso, por ejemplo, de las columnas para la fila de los cines, que yo de un punto puedo sacar una soga, y eso llevado como una especie, como si lo hiciéramos gigante, podríamos generar un plano. También trabajamos en un sentido, en un momento habíamos pensado como un volumen telescópico, donde de repente despezábamos, pero todas esas situaciones nos generaban el hecho de tener un elemento que no se podía cerrar. Y en un momento encontramos, digamos, una inspiración en lo que sería el acordeón, que el acordeón como instrumento musical, lo que tiene esa particularidad, ¿no? De que para poder funcionar tiene que abrirse su fuelle y poder contener un volumen que es igual a la superficie que proyecta la superficie. Después, siendo un poco más descriptivos, la propuesta en sí consiste de un objeto que tiene 3 anillos estructurales, 2 laterales y 1 central. Los laterales son únicamente para poder permitir la operación del despliegue, y uno central que es más jerárquico, que lo que permite es contener las instalaciones para las distintas diversidades de uso una vez que está desplegado el volumen. Entre ellos, habíamos considerado, creíamos que era necesaria de alguna forma esta polivalencia funcional, como por ejemplo, para que sirva como una sala de internación, que sirva como un laboratorio, como una sala de consultas, como una sala de descanso de médicos, y básicamente esa fue en la propuesta en sí. Después, en un momento habíamos contemplado que el concurso la convocatoria era 2 fases, y un poco era también cómo se podía, nuestra segunda etapa era cómo poder vincularlos y de alguna forma reformular lo que era este elemento central para que pudiera alojar distintos usos. Gracias, Manu. Seguimos con la categoría 4, conceptual. Vamos con un grupo de arquitectos de Perú. Buenas tardes, buenas noches ya. Mi nombre es Fernando Seminario, pertenezco y represento al grupo Neuma. Somos un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Piura, en Perú, de distintos ciclos. Y con el arquitecto Guillermo Preciani hemos colaborado para lanzar esta propuesta que tiene la vista en 3 problemáticas. La primera es la alta exposición del personal de salud. Ellos son los que combaten el problema cara a cara y son los que más se contagian. La segunda es la falta de plazas. Estamos hablando de un virus sumamente contagioso, que hay una gran demanda, pero el sistema de salud, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, es un poco precoz en ese sentido, por lo que falta cierta oferta. Y la tercera y última es la inmunodepresión emocional del paciente. Eso quiere decir que cuando se aísla, y mucho se habla de aislamiento social, el paciente psicológicamente no está preparado para de pronto dejar a sus seres queridos y solo ver a un doctor que lo visita 2 veces al día. Lo que se requiere es un aislamiento físico.
Por lo tanto, nuestra propuesta se basa en un sistema arquitectónico dinámico, que consta de dos elementos. El primero es una estructura metálica multidireccional dinámico, muy conocido por los arquitectos y que se puede construir a base de andamios. Y el segundo, que es el punto fuerte de nuestra propuesta, es un cerramiento flexible y adaptable. Con esto queremos hacer un nuevo límite. La combinación de ambas, una combinación que me dije, genera varias salas, como por ejemplo acá podemos ver UCI, la sala hisopados, una sala neumática con un cerramiento de polietileno, súper contemporáneo, una cortina y la ausencia de cerramiento con solo estructura ligera conforman patios. La manipulación entonces así creamos un nuevo límite que genera súper contemporáneo, súper complejo con una membrana plástica que es adaptable con medio de cortinas o en los pacientes mucho más graves simplemente una capa de polietileno, pero que busca un contacto entre personas y otro tipo de relación espacial. La manipulación de los doctores se hace por medio de mangas que se ven en taxonométrico, se ven, si miramos detenidamente las mangas. Y los andamios, que van a ser la estructura multidireccional, dinámica, rígida, pues puede ser tomada de rubro de la construcción. Sale la emergencia, pedimos prestado, los usamos y cuando termina la emergencia lo devolvemos a rubro de construcción y no hay merma. Y el punto fuerte también es que esta propuesta no solo sirve para el coronavirus, sino para futuras enfermedades como tuberculosis, que es muy, muy, muy común en Perú. Entonces, nada, básicamente vuelvo a repetir y recalco mucho el concepto de nuevo límite. El nuevo límite que es flexible, que es intangible, que busque contactos de personas, que es muy contemporáneo en el tema de materialidad, combinado con un elemento rígido que ya los arquitectos conocemos muy bien. Y eso sería todo. Muchas gracias. Vamos con la categoría 5, propuesta urbana. Los dejo con Fede Marinaro. Bien, bueno, en realidad nosotros este ejercicio lo usamos un poquito lo hice con Juan Ferreira, que es un colaborador del estudio, lo usamos más que nada para generarnos como preguntas, y de eso, digamos, surgen como dos pensamientos bastante como separados. En uno es, digamos, cómo nos gustaría a nosotros, en el caso de que tengamos COVID, pasar ese aislamiento en cualquiera de las fases. Y bueno, esta imagen es como un poco representativa. Fue una propuesta que hicimos también para Córdoba, que se hizo una experiencia similar. Y entonces era esto, digamos, cómo nos gustaría pasar durante ese aislamiento, y era esto, dentro de una camilla, en un espacio público, y no aislado, como bien dijo Emanuel antes, Fernando, perdón, no aislado físicamente, pero sí, me avanzó la imagen. Bueno, no aislado físicamente, y estar conectado visualmente con la sociedad, ¿no? En esta otra imagen lo que figura es la propuesta que hicimos para Córdoba, que son esas cápsulas autónomas, donde en realidad son cápsulas neumáticas infladas con aire, donde el paciente puede estar aislado físicamente y puede recibir el control del personal médico. Y en el caso de los pacientes que tienen una fase como infecciosa grave o ya están como casi a punto de llegar a la muerte, digamos, pueden ser visitados por las personas queridas, y eso nos parecía como un punto de reflexión bastante interesante. Más allá de que sea como un ejercicio medio utópico en lo que se presentó en Córdoba, nos parecía que era pertinente hacer esa reflexión del estado que tenían que tener los pacientes durante el aislamiento. En la imagen de abajo, la anterior, ahí, en esa imagen de abajo, que es el Parque España, a raíz de una propuesta que se presentó en Buenos Aires, de Alejandro Borraquia, que él solamente había puesto esa imagen, se nos ocurrió esta idea de por qué no interpretar lo geográfico dentro de esta pandemia, y de ahí surgen, digamos, de montar todos estos dispositivos en barcazas e ir agregando a medida que se va necesitando más lugar. Y la última es un sistema muy simple, el que se presentó acá, con varillas roscadas y lona de policarbonato tensada. Y bueno, y acá incluimos esta idea de hábitat natural también, como para hacerle pasar una estadía sea agradable y humana a
a los que tengan que estar ahí. Gracias, Fede, y seguimos con la última, la categoría 6, función sanitaria. Gracias, Celeste. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la arquitecta Evangelina Daña. Primero quiero felicitar al Colegio de Arquitectos de Santa Fe por la convocatoria llevada adelante y agradecer la posibilidad de ampliar los proyectos seleccionados. Represento en esta oportunidad a un grupo de profesionales de arquitectura hospitalaria con quienes coincidimos virtualmente durante esta pandemia con el mismo interés en la arquitectura modular, para intentar dar una respuesta veloz, digamos, y lo más eficientemente posible para cubrir las carencias que puedan generarse en la red sanitaria del COVID-19. De aquí surge esta propuesta, sobre la que comenzamos a trabajar con módulos de 15 metros cuadrados, llegando a desarrollar en este proyecto casi 3.000 metros cuadrados, que es la accionómetrica que ven en esta diapo. En un planteo modular autónomo, o también que podría ser anexable, como vemos en la imagen inferior a la derecha, anexable de diferentes efectores ya existentes. En este caso tomamos como ejemplo los centros de salud de la red primaria de la provincia de Santa Fe, y bueno, también sería factible poder anexar esta propuesta a efectores públicos o privados. Comenzamos trabajando en el desarrollo de módulos de dimensiones de 6 por 2,5 metros, industrializados, transportables, térmicos livianos, y con sus elementos fijos fabricados en taller. Se diseñaron módulos madres, digamos, o iniciales, dentro de cada grupo programático, es decir, se diseñó el triage, se diseñaron los módulos habitables para el centro de aislamiento, que pudieran ser montables, digamos, en estructuras ya existentes de gran escala. Todos cuentan con camas, mesas y espacios de guardado, y también para residuos. También consideramos la morgue, las habitaciones, los apoyos, servicios y las circulaciones por donde se distribuirían las instalaciones por cielos rasos y pisos técnicos. Quería remarcar que los espacios habitables del aislamiento están considerados para preservar la intimidad de los pacientes, digamos, bueno, en distintas posibilidades. En esta última diapo estamos viendo, digamos, el planteo completo que realizamos para esta oportunidad. A la izquierda, el centro de aislamiento, que también podría brindar servicio a las comunidades más vulnerables, desde la higiene, el lavado de manos y acceso a la comida, y el centro sanitario a la derecha. Con lo cual verificamos que a partir de estos módulos podemos realizar un planteo de edificio sanitario respondiendo a la demanda con rigurosidad programática, digamos, y en este caso con el protocolo COVID a seguir. Claridad de circulaciones, iluminación natural, eficiencia energética, rapidez constructiva, y bueno, intentando dar una respuesta a este derecho fundamental de todos los seres humanos, teniendo en cuenta el cuidado del personal de la salud y la atención centrada en el paciente. Gracias, Evangelina. Le damos la palabra a Gerardo en representación del jurado. Buenas noches a todos. Antes que nada, felicitar a los 40 equipos que participaron en la convocatoria, y en especial a estos 8 que han sido los seleccionados por nosotros. Yo represento el cuerpo de jurado para esta ocasión. Un poco la idea que nos motivó por qué elegir estos trabajos es porque consideramos que son los que han podido trascender la pregunta del concurso, trascenderla, responderla, pero efectivamente dar aún más de lo que se había pedido. Y son los proyectos que han hecho una propuesta, que han hecho un aporte a este tema, como hemos visto desde distintos lugares. Cada proyecto ha tenido algo que lo ha destacado con el resto de los que existían. Son los proyectos que en definitiva creemos nosotros han evitado caer en una respuesta que podría ser más previsible, que podría haber sido más, diría, posible de hacer. Estos son proyectos que han abierto una puerta, han hecho una pregunta desde un marco conceptual, y que esa pregunta que se han hecho, o esa idea, o ese concepto, también son los proyectos que los han llevado a una cuestión más concreta con mucha eficacia. Porque estos proyectos, en general, o todos,
tienen una idea, tienen un concepto, pero también tienen una concreción de esa idea, lo cual los hace muy pertinentes y los hace muy, yo diría, muy consistentes. No son ideas solamente y tampoco son construcciones. Todos sabemos que somos colegas, que la arquitectura es un hecho constructivo, pero también, en este caso, que hay jóvenes y que hay estudiantes, la arquitectura también requiere de una construcción no solo física, sino también mental, de una edificación de una idea. Y entonces hemos valorado en estos proyectos, en estas presentaciones, cómo esas ideas o esos conceptos han sido encontrados en el tema propuesto. Y acá yo voy a decir algo que también, porque es muy variada la elección que hemos hecho, es muy variada en el sentido, por ejemplo, del tamaño, podemos ir podemos ir de algo muy, muy pequeño como el de Fede Pellegrini, que es prácticamente un mueble que se desmonta o que se ensambla, hasta casi una estructura hospitalaria. Pero cada uno de esos proyectos, pasando, han tenido esa posibilidad de pensar que la complejidad de la arquitectura o la complejidad del tema no pasa por el tamaño de las cosas, sino por la cantidad de obstáculos que uno puede ir traspasando con el proyecto. Este ejercicio, evidentemente, como todos, tiene una cantidad de restricciones que tienen que ver con la función específica que se va a desarrollar, hay cuestiones técnicas de inmunología, de asepsia, hay cuestiones de temporalidad, hay cuestiones de traslado, hay cuestiones de ensamblaje, hay cuestiones de flexibilidad, hay cuestiones de costo, hay cuestiones de tiempo de montaje, hay un mundo de restricciones que yo creo y creemos, hablo en nombre del jurado, que estos proyectos han hecho un aporte a todos esos temas. Han hecho un aporte desde distintos lugares, desde los que van desde una cuestión ya más edilicia, concreta, a los que van de una cuestión de armado, desarmado, pliegues, fuelles, relaciones a otras cosas, el tema del lugar también, porque hay una propuesta que toma el lugar como parte también del proyecto, y no es simplemente un lugar genérico en el cual uno podría solamente disponer de estas propuestas. Es evidente que yo creo que el aporte puede ser, y ojalá así sea, que si este año se hace el Congreso de Arquitectura Hospitalaria en Rosario, estos proyectos puedan ser expuestos, que también pueden ser revisados por esas personas que tienen mucha experiencia en el tema. Y me quiero referir a esto porque muchas veces la falta de experiencia se ve como algo negativo. Yo quiero decir que quizás estos proyectos se pueden hacer porque no hay mucha experiencia en el tema, es donde uno entonces, al no tener tanta experiencia, al no saber tanto, lo primero que hace es preguntarse cómo debería ser, cómo podrían ser, y no acudir directamente a ese conocimiento que uno ya tiene adquirido. Entonces, ante gente colegas que conocen mucho de este métier y que se han dedicado o se dedican la vida al tema de salud y arquitectura hospitalaria, yo pienso que este concurso o estos proyectos van a ser un aire fresco, una reflexión, unas posibilidades y en definitiva creo que abren una ventana hacia nuevas alternativas, nuevas propuestas, nuevas posibilidades, hoy nuevos materiales que nos permiten ya no tanto ir a lo que conocemos hoy como una arquitectura tradicional. Sí, Pensaba recién... coincido con lo que estás planteando, Gerardo, desde el lugar que lo interesante de esta propuesta es que cada uno de los trabajos permitió a los participantes hacer una reflexión y elaborar una propuesta
sin la mayoría ser especialistas en arquitectura hospitalaria, ¿no? Y retomo eso que decís, eso justamente fue un ejercicio que permitió ir un poco más allá y dejar volar la imaginación. Al tratarse de una convocatoria de ideas y no de un concurso de anteproyectos, en donde por ahí el jurado tiene que elegir una propuesta ganadora que se tenga que construir, que el programa funcione bien, que sea buena, que se pueda materializar. Esto permitió todo lo contrario, permitió a los participantes que puedan ser más creativos, ¿no? De hecho, los niños imaginan más porque son más ingenuos. Y yo creo que por ahí, hablo desde la matrícula y desde mi lugar, estamos más acostumbrados a realizar concursos de anteproyectos y no realizar estos ejercicios de ideas, que por ahí en un futuro podrían ser un paso anterior a un concurso de proyecto, ¿no? Que implica otro compromiso con la disciplina. Yo considero que nosotros como arquitectas, arquitectos, y es nuestra obligación, es proponer. Nosotros no podemos simplemente actuar respondiendo a una demanda, simplemente obedeciendo una pregunta de una demanda. Nosotros siempre a esa pregunta y a esa demanda que tenemos del cliente, tenemos que dar una propuesta superadora, que no solo resuelva ese pedido, que no solo resuelva esa pregunta, pero que también aporte y apunte a otras cosas. Y creo que nosotros, el trabajo de la arquitectura va en ese sentido. Por eso digo, estos proyectos me parece que están en esa línea, porque también creo, y lo recalco otra vez, que no es que es pensar, porque digo, si no se puede construir, no es una buena idea. Una buena idea es aquella que se la puede llevar y uno la puede llegar a completar, porque el viaje, el proyecto, comienza con una idea que no se sabe muy bien, pero después se va ajustando y en el caso de estos proyectos hacia algo realmente concreto. Entonces, ahí creemos en el jurado que está el valor de estas propuestas, porque no son, si bien digo, y recalco otra vez, el hecho de no tener la experiencia es lo que yo creo que muchas veces posibilita ver otras opciones, porque cuando uno tiene muchas veces la experiencia, cae en, bueno, esto se hace de esta manera, porque ya se sabe cómo se tiene que hacer, digamos, por una manera, pero creo que en este caso se ha aportado a esa manera tradicional, o bueno, tiene cierta lógica, porque acá, por ejemplo, empieza a aparecer una cuestión, me ha parecido, por ejemplo, todo me ha parecido muy interesante, incluso el hecho de tomar un módulo de un estacionamiento para diseñar algo y pensar que un estacionamiento se pueda transformar temporariamente en un hospital, pensar que un estacionamiento tiene también una lógica organizativa, de peine, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la complejidad está en la capacidad que tenemos todos de relacionar cosas. Y ahí me quiero referir porque todo este tema que estamos viviendo actualmente tiene una palabra o tiene un verbo que incluso en este concurso ha sido utilizado por el grupo de Perú muy bien, porque el grupo de Perú no tiene la idea de la función, sino casi la idea de la acción, del verbo de la aislación, el aislamiento. Cómo estas personas, la asepsia que no se pueden tocar, y eso es lo que hace, ahí aparece el proyecto, en esta interpretación que hay del programa. Es una interpretación del programa, no es responder al programa. Porque el programa, bueno, ahí no está la arquitectura del programa. En el programa, uno es la interpretación del programa donde creo que uno encuentra la arquitectura. Me pareció muy interesante también este proyecto de estas carpas triangulares, que son casi formas muy primitivas, muy lógicas desde el punto de vista constructivo, geométrico, estructural. O sea, son innovadores, pero por otro lado también tienen mucho sentido común. Y hay muchas cosas que yo creo que, por lo menos que yo he visto.
Y quería decir esto de la aislación, que es la palabra que hoy se utiliza, la aislación, el aislamiento. Y pienso que nuestro trabajo es justamente lo contrario, ¿no? La arquitectura es siempre relacionar cosas, vincularse con el lugar, establecer relaciones, vínculos, construir con lo que uno tiene alrededor. Y bueno, esto llama a otra cuestión que no viene al caso en esta charla, que es la aislación, cómo aislarse, ¿no?, de lo que hay alrededor, cómo aislarse para no contagiarse cuando, yo personalmente, y lo digo ya en mi caso, considero que la mejor arquitectura es esa que se hace contagiándose de lo que tiene alrededor. Pero volviendo a este tema, los felicito a todos, y lo digo desde un lugar no de maestro, sino simplemente de haber podido apreciar, de habernos interesado por estos proyectos, que creo que también para el Colegio de Arquitectos ha sido un éxito la convocatoria, porque se ha logrado rescatar, y creo que otros proyectos también había interesantes, como todos siempre hay que elegir alguno, no se puede elegir a todos, rescatar esos proyectos que, lo reitero otra vez, han hecho un aporte al llamado, del concurso. Creo que no han sido proyectos que han tenido esa inquietud de no dar una respuesta, sino justamente de hacer una pregunta y a su vez, una vez hecha esa pregunta, hacer una respuesta a esa nueva pregunta. Y ahí creo que está el valor de todos estos trabajos. Sí, retomo esto último que dijiste, Gerardo, de cómo contagiarse de lo que hay alrededor. Yo creo que cada propuesta hay cosas interesantes por destacar. Por ejemplo, Fede Marinaro planteaba cómo sería la estadía de la persona que le toque estar dentro de este centro de aislamiento, ¿no? Sí. Y su cercanía con el río, cómo generaría otras sensaciones, ¿no? Creo que son distintos conceptos y elementos que se pueden tener en cuenta en esto de contagiarse y habías dicho de contagiarse de lo que hay alrededor, o como hace Alvar Aalto en el Hospital de Finlandia, hace esa misma conexión interior-exterior pensando en el bienestar del paciente. No, yo digo, por ejemplo, siempre la palabra terreno viene de tierra, ¿no es cierto? Pero pensar que el agua es un terreno también me parece que es muy relevante, porque en este caso el río nuestro, que recorre mucha parte de la provincia, entonces, bueno, podría ser un terreno móvil. El terreno es el móvil, no lo que se hace es lo móvil, sino el terreno. Entonces, creo que en ese sentido se propone una cosa, pero también, por ejemplo, el proyecto que mostró María Ruiz, es un edificio hecho, muy, muy bien hecho, es unos módulos muy bien diseñados, con mucho valor, que se podrían hacer y que podrían ser escuelas, podrían ser un montón de cosas. Es decir, que también no solamente hay que valorar a veces, yo diría el riesgo, porque ese proyecto también tiene mucho de sentido común, tiene mucho de lógica, tiene mucho de nuestro lugar, tiene mucho de nuestra tecnología, y al final termina siendo una obra muy buena que se podría construir no solo para esto, sino para otra cosa. Quizás esto nos llama a nosotros la atención en el sentido de que acostumbrados a construir cosas permanentes, que duran mucho tiempo, de hecho, siempre ha sido un valor para la arquitectura el tiempo que va a durar, ¿no es cierto? Las cosas que duran poco en la arquitectura parece que no tenían tanto valor como las que duran muchos años, pero el tema de lo efímero vuelve a aparecer, el tema de lo liviano, ya no está esta arquitectura de hormigón que lleva tiempo, es una arquitectura un poco más, si se quiere, llevada a la liviandad de todo, lo rápido, lo que se puede mover, lo que se puede transportar de un lado al otro, buscar otras alternativas, relacionar esto con un instrumento musical. Creo que hay todo un mundo nuestro de la arquitectura, de los arquitectos y arquitectas, de vincular cosas, pero fundamentalmente, quiero reiterarlo, en proponer algo más que la pregunta que se nos hace. Cuando nos encargan algo y se nos hace una pregunta, no responder simplemente como
obedientemente, no responder obedientemente a eso, sino responder a partir de una reflexión. Y a partir de esa reflexión viene la acción. Y esa es la acción del proyecto. Pero hay una reflexión previa. Sin esa reflexión previa es muy difícil que se pueda hacer arquitectura. Exacto. Incluso en el planteo del arquitecto Rolandi, él plantea estas carpas que en un momento se planteaba que se podrían haber utilizado, no sé si se utilizaron cuando fueron las inundaciones de Santa Fe, ¿no? Que también podían tener otro uso, o estos dispositivos, estos módulos sanitarios también se podrían reutilizar para otras situaciones de emergencia o para otro problema que haya que atender. Y ese proyecto, por ejemplo, tiene una complejidad, no complicado, tiene una complejidad también en el ensamblaje de las cosas, son varias cosas que hay que ensamblar, teniendo en cuenta cómo acomodar en los terrenos, cómo transportarla, cómo llevarla, cómo desarmarla, cómo se hace una carpa, que se le acomoda a su vez otra cosa adentro. Todos los proyectos realmente creo tratan de los temas de la arquitectura, de los materiales, cómo leer, porque incluso hasta el programa, porque todos estamos a veces más, obviamente, preocupados por el paciente, pero hay proyectos que se han preocupado no solo por el paciente, sino por los médicos que lo tienen que atender, que son otros de los habitantes de estos lugares. Entonces, el personal sanitario. El personal sanitario. Camilleros. Claro, ¿quiénes son los habitantes? ¿Cómo viven cada uno esta cuestión? Creo que también ha sido muy, muy interesante de ver, hasta incluso el proyecto de Evangelina, o de ese grupo, de que esto puede realmente ser una estructura en cuanto a la función muy resuelta, que puede ser una estructura mucho más compleja, desde esa cosa, de esa cuestión, de esa mirada muy específica de cómo funcionan este tipo de organizaciones. Creo que, bueno... Exactamente. Creo que nos queda poco tiempo antes de que finalice justo iba a decir lo más importante ahora. Me lo había guardado para el final. Una broma. Te dejo. No. Bueno, gracias a todos por participar. ¿Alguno de los trabajos seleccionados tiene alguna apreciación para hacer? No, retribuir el agradecimiento por la convocatoria y por este espacio de reflexión, me parece interesante, sumamente. Bueno. Sí, en lo personal por la devolución y también. No, importante también desde la convocatoria el hecho de colaborar en esta situación y que no haya sido un concurso de ideas, me parece que también hace entrar en la sintonía de lo que está pasando. Me parece que está bueno esto de colaborar y no competir, de aportar, digamos. Exactamente, dar una respuesta ágil al problema. Creo que es importante también, por ahí lo que destacaba quien habló, el hecho de que todo este cúmulo de ideas sirven para otras cosas, o sea, son reutilizables, hay esquemas de armado, de circulaciones y demás, que no hacer una cosa efímera, ¿cierto? Algo que siga sirviendo, ¿viste? Para otras coyunturas, no solamente esta pandemia, que sea reutilizable, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a todos los que estamos acá, gracias a los que nos están escuchando, a los 40 trabajos que se seleccionaron, a los 40 trabajos participantes, en el link en la página del Colegio de Arquitectos están todos, los pueden ver. Bueno, ojalá nos podamos encontrar en un futuro. Bueno, y poder estar un poquito más cerca y seguir reflexionando. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.